entregándole este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias porque tenemos la libertad, Señor, de alabarte, de bendecirte, de buscarte. Pero más que esa libertad, Señor, tenemos el privilegio de poder decir que tú eres nuestro Salvador, que tú has pagado por nosotros, Señor, y que te pertenecemos. Que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y todo lo que somos, lo somos únicamente por ti, Señor. Por tu amor, por tu poder, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, gracias porque podemos estar seguros de que hay esperanza en ti, Señor. De que mientras el mundo clama y gime, Señor, nosotros podemos decir que tú has vencido la muerte, Señor. Que tú estás por sobre todo. Que tu nombre es sobre todo nombre que se nombra, Señor. Y que el nombre de Jesucristo es el nombre que es exaltado, alabado y honrado por nosotros y por todo el universo, Señor. Toda la creación se postra delante de tu presencia, Señor. Gracias, te pedimos, Señor, que esta noche tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y nos convenza a tu Espíritu Santo, Señor, de lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, pues estamos cursando esta semana que conocemos como Semana Santa y que nos pone a meditar acerca de los últimos días de Jesús en esta tierra, antes de subir al Padre y a estar como lo está hoy, sentado a la diestra de Dios, gobernando e intercediendo por nosotros en todo momento. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ciertamente nos pone a reflexionar porque todo mundo o la mayoría de la gente aprovecha este tiempo para acordarse de la obra de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que esa obra ciertamente fue culminada hace 2000 años, pero sigue latente, sigue viva, sigue transformando vidas todos y todos los días. Porque así es la obra del Señor, es eterna, es perfecta y tiene como propósito llevarnos a la salvación. El domingo estuvimos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y hablábamos de cómo el pueblo lo recibe, lo vitorea, le rinde honor, está feliz porque el Rey de Reyes ha entrado a la ciudad de Jerusalén. Le llaman Mesías, le llaman profeta, le llaman hijo de David. Todos los títulos de los cuales habla la palabra en Isaías le son puestos a Jesucristo porque ciertamente Él es todo eso. Sin embargo, tú y yo sabemos que ese domingo triunfal es el precedente a una semana donde suceden muchísimas cosas, donde realmente se culmina la obra de Jesucristo, pero para poder culminarse pasa por una serie de eventos que marcan total y absolutamente la historia y que cumplen cada una de las profecías que fueron escritas acerca de su primera venida, de tal manera que nosotros podemos estar seguros de que se han cumplido y de que ciertamente Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor viviente. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Tú y yo sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 13. Me dices cuando llegues ahí, vamos a comenzar desde el 1, 13:1. Ok, dice así.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ya habíamos hablado acerca de que Jesús entra triunfante y entra como rey a Jerusalén. Sin embargo, aquí nos está diciendo la palabra que antes de la fiesta de Pascua, Jesús ya se estaba preparando porque su hora había llegado. Todos los 33 años que vivió Jesús y los últimos 3 años y medio que vivió con sus discípulos, Él siempre dijo: mi hora no ha llegado, aún no es mi hora. Porque tenían que suceder muchísimas cosas antes de que llegara el momento en que se cumpliese el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. Y esta era la semana precedente a que ese propósito y esa obra se llevara a cabo de manera perfecta y completa. Jesús lo sabía y dice que así como había amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Es decir, hasta el último día de su vida, Él amó a sus discípulos principalmente y a la gente que le había seguido de veras de corazón. De tal manera que Jesús dice aquí que se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este gesto de Jesús es muy importante porque Jesús mismo había dicho a sus discípulos que normalmente los gobernantes del mundo se enseñoreaban sobre sus súbditos, pero que para los discípulos de Jesús esto no sería así. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, había venido a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y Jesús lo estaba demostrando y manifestando en hechos en ese momento. Porque sabes tú que el trabajo que Jesús hizo en esa hora de lavar los pies de los discípulos era un trabajo que correspondía a los criados o a los esclavos de las casas. Cuando los invitados llegaban a las casas, los esclavos o los criados de esa persona les lavaban los pies. ¿Para qué? Pues para que del camino donde venían, en aquel tiempo no había pavimentos, no había calzado cerrado, todo el mundo usaba sandalias, de manera que caminar implicaba ensuciarse los pies de todo, de tierra, de lodo, de vegetación, agua, estiércol, quizás se llegaban a pisar algún estiércol, de tal manera que en ese tiempo acercarse a los pies de alguien no era algo así como que muy agradable. Si hoy sentimos cierta repulsión, y eso que usamos calzado cerrado, porque acercarte a los pies de alguien dices tú: uy, huele feo. Imagínate en aquel tiempo cómo olían y cómo estaban esos pies. Por eso era un trabajo que correspondía a los criados y a los esclavos. Y Jesús, el gesto, si tú te pones a analizar, es un gesto tremendo, porque se levanta de la mesa donde están comiendo para hacer ese servicio.
Quiero suponer que les habían preparado una cena, que les habían servido todas las viandas y todo sobre la mesa. Había gente quizás sirviéndoles, pero Jesús en ese momento deja su lugar de invitado o de homenajeado o de honrado, como tú lo quieras ver, y se pone en el lugar de un siervo, de un esclavo, para lavarle los pies a sus discípulos. Imagínate la sorpresa de los discípulos. Si ya de por sí te digo, es algo sorprendente que te laven los pies, imagínate que, te lo voy a poner de esa manera, que tu esposo o esposa o hermano o tus padres incluso te digan: siéntate aquí, hijo, te voy a lavar los pies. No sé si alguna vez lo han hecho contigo, pero cuando eso sucede tú te quedas así: espérate, o sea, ¿cómo que me vas a lavar los pies? No, me huelen, no, déjalos así como están. Pero Jesús lo hizo, se puso en esa posición de ser recibido y reconocido como rey, a rebajarse a la posición o al trabajo de un esclavo. Y entonces cuando llega Pedro, tú ya lo sabes que a mí Pedro me encanta, porque sale con cada cosa Pedro. Y Pedro protesta, dice que ya cuando llegó con él, le pregunta: Señor, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies? No, Señor, no lo hagas. Y Jesús le contestó: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es decir, no trates de entenderlo, tú déjate amar, déjate servir. Pero Pedro, todavía impetuoso como es, le dice: no me lavarás los pies jamás. Así como diciéndole: no, yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Pero Jesús le contesta y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En ese momento, como que Pedro dijo: ah, caray, entonces va en serio la cosa. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Señor? Pues no nada más me laves los pies, lávame las manos, la cabeza, dame un duchazo de una vez, ¿no? Yo creo que si el Señor te dijera a ti o a mí: si no me dejas lavarte los pies, no vas a estar conmigo en las bodas del Cordero, tú le dirías: no, espérate, Señor, no nomás los pies, lávame todo, porque yo quiero estar allá, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice: no, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos, dice. Había uno por ahí que no estaba tan limpio, ¿verdad? Entonces dice: ustedes ya están lavados. Fíjate qué tremendo, Jesús les está dando a entender a Pedro, le está diciendo: por cuanto has andado conmigo, has escuchado la palabra, has estado caminando a mi lado, tú estás lavado, estás limpio. Lo único que necesitas lavarte son los pies. Y esto tiene también una connotación espiritual, porque tú y yo, cuando recibimos a Jesucristo y decidimos seguirle, hemos sido lavados. Hemos sido limpios de todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fechorías, de toda nuestra vida. Pero por cuanto seguimos caminando en el mundo, es necesario lavarnos los pies. Hablamos quizás de los pies espirituales. Es decir, necesitamos estar constantemente limpiándonos, porque nos ensuciamos del mundo. Porque andamos en el mundo, vivimos en el mundo. Aunque estamos lavados, pero nos ensuciamos al caminar y nos contaminamos. Y esto lo podemos ver todos los días. Tú y yo hemos creído en Jesucristo, le seguimos, declaramos que es nuestro Señor, pero nunca nos falta en el mundo uno que otro arrocito negro por ahí, que nos desvía un poco, que nos hace hablar lo que no debemos hablar, que nos hace pensar lo que no debemos pensar, hacer lo que no debemos hacer, y es necesario que nos estemos lavando de eso, ¿sí? Entonces,
Y Jesús decía, ¿ustedes están limpios? Bueno, casi todos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque habíamos leído unos versículos antes que Satanás había entrado ¿en quién? En Judas. ¿Era necesario que Satanás entrara en Judas? Sí. ¿Por qué? Porque Judas sería quien entregaría a Jesús. Y por cuanto hizo lo que Satanás le insinuó que hiciera, Judas obviamente no estaba lavado, Judas estaba sucio. Tú y yo muchas veces hemos permitido que Satanás, recuerda que Satanás en hebreo es Hasatán, significa el adversario, el enemigo. Muchas veces tú y yo hemos permitido que entre, nos insinúe, nos susurre y nos convenza. No hagas esto. No te levantes. No te pongas a leer, estás muy cansado. Levantarte a orar. No, hombre, si apenas estás agarrando el sueño. Y permitimos que el enemigo nos convenza de hacer lo que no debemos hacer. En ese momento nosotros ciertamente permitimos que nos ensucie. Pero, como Jesús le estaba diciendo a Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Es necesario que la palabra de Dios vuelva a ti, vuelva a entrar en ti para que vuelvas a ser limpio y estés otra vez en condiciones de tener una comunicación directa con Jesucristo y con Dios, con el Padre. Entonces, Jesús, ¿qué nos está demostrando aquí? Jesús nos está demostrando que cuando tú amas a alguien, le sirves. Cuando tú amas algo, le sirves a ese algo. Por eso es muy importante darnos cuenta dónde hemos depositado nuestro amor o en qué hemos depositado nuestro amor y nuestro afecto y atención, porque eso es lo que nos va a decir hacia dónde van dirigidas nuestras acciones. Tú y yo sabemos que cuando una persona sirve, o cuando tú sirves, por ejemplo, a tus padres, a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tus hermanos, hay una satisfacción personal, porque en uno reposa un estado de ánimo donde te sientes bien, te sientes útil cuando has podido ayudar, cuando has podido dar algo de ti, y la persona que lo recibe se siente mejor aún. Y Jesucristo nos lo está demostrando en ese momento. Y eso no solamente ocurre en las relaciones familiares, ocurre en la iglesia también. ¿De qué manera ocurre en la iglesia? Bueno, pues en la iglesia todos deberíamos servir de alguna manera. De alguna forma, no te voy a decir de cuál, porque luego van a decir, ay, el pastor ya va a empezar, que hay que venir a servir. Yo estoy seguro que Dios ha puesto en ti muchas maneras de servir en la iglesia, pero por alguna causa no hemos dado ese paso. Yo en lo personal te puedo decir que cuando tú comienzas a servir, comienzas a crecer, porque estás haciendo obra la enseñanza de Jesucristo. Jesús, los 3 años y medio que duró su ministerio, no hizo otra cosa sino servir, 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 servir. Cuando Él hacía o realizaba alguna sanidad, estaba sirviendo al que estaba enfermo. Cuando hacía un milagro, servía a quien necesitaba ese milagro. Cuando les daba de comer a la gente, servía a los que les necesitaban la comida porque tenían hambre. Jesús siempre, los 3 años y medio de su ministerio, mostró a los apóstoles y a todo el mundo que su misión, su propósito era servir a todos. Siendo el Rey de Reyes,
Él estaba sirviendo a todo mundo, dispuesto a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros muchas veces nos negamos a hacer esto porque sentimos que estamos demasiado ocupados y que no hay tiempo para hacer lo que deberíamos hacer, no por obligación, sino, como les dije en un principio y como se llama este tema, el que ama sirve. Si tú amas, necesariamente sirves. Y esto lo puedes ver, te repito, en tu relación personal o familiar. Si tú tienes pareja o esposo o esposa, pues cuando tú le sirves, le estás demostrando a esa persona que en verdad la amas, que para ti es importante. Cuando la ignoras, puedes decirle de 20,000 maneras que la amas, pero tus hechos hablan una cosa diferente a lo que tu boca dice. Y cuando es al revés, cuando tus hechos hablan, ni siquiera necesitas abrir la boca, porque tus hechos están gritando que tú sirves a quien necesita ser servido. Y mientras el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero, vencedor, que llegara y derrotara al imperio romano y los echara fuera de su tierra, Jesús estaba cumpliendo también las profecías que se habían escrito acerca de él, especialmente en Isaías. Vamos a ir a Isaías 52, del 13 en adelante. Porque sabes una cosa, yo te lo comenté el domingo, que las profecías de Isaías no habían sido o no han sido bien interpretadas por el pueblo judío, porque ellos no ven, en estas profecías no ven al Mesías, sino ven a su pueblo. Y aquí nos está hablando claramente del Mesías. Isaías 52, 13. ¿Ya lo tienes? Fíjate bien lo que dice aquí la profecía. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y comienza Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Aquí nos está diciendo Isaías, bueno, el Espíritu Santo, por medio de Isaías, nos está diciendo: ¿quién va a creer en nuestro anuncio? En aquel tiempo, ¿quién creyó que Jesucristo realmente era el Mesías? Yo puedo, y espero que no me lo tomes a mal, yo puedo entender que en aquel tiempo la gente quizás tuviera sus dudas de que Jesús era el Mesías. Lo habían visto hacer milagros, conocían su fama, hablaba con autoridad, los mismos fariseos le reconocían, pero todavía podías tú pensar: ¿y qué tal que no es? Pero tú y yo no deberíamos tener esas dudas, porque a ti y a mí nos consta que Jesús es el Mesías. Porque ellos no sabían que iba a morir y a resucitar al tercer día. Tú y yo sabemos que así sucedió. En ti y en mí no debería haber ni una mínima duda de quién es Jesús. Sin embargo, tan existen esas dudas que muchas veces
nos detenemos de hacer lo que deberíamos hacer porque pensamos que quizás no es tan necesario, ¿sí? Pero Jesús dijo, sí, pero nos esperamos tantito. Jesús sirvió, sí, pero no tengo tiempo. Jesús se entregó, sí, pero ya hay mucha gente. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, es que vienen a la iglesia porque tienen necesidad de un milagro, una sanidad o de que algo suceda en sus vidas. Sucede y luego dejan de venir. Y luego dicen, pues es que ya lo que necesitaba, ya me lo dio el Señor, gloria a Dios. Sí, pero sigue buscándolo. No, así como diciendo, no, mejor lo dejo desocupado porque hay más gente que necesita milagros. Y no vaya a ser que por estar yo ahí entreteniéndolo, no le pueda hacer el milagro a otra persona. Pero tú y yo ya no tenemos esa excusa de la duda de si Jesús será o no será. Sabemos que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es el Salvador, que es nuestro Redentor, que gracias a su obra tú y yo tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Pero no lo hemos entendido. Dice aquí además que le veremos sin hermosura. Aquí nos habla de que su persona física, su humanidad, iba a ser desfigurada de tal manera que no podía haber nada atractivo en él. Imagínate en aquel tiempo haber ido detrás de Jesús y después verlo sufrir como sufrió, azotado como fue azotado. Y decir, ¿sabes qué? Se me hace que no es. Porque si fuera el Hijo de Dios se hubiera defendido. Pero la gente no entendió lo que Jesús venía a rescatar, lo que Jesús venía a salvar. El pueblo ya había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, pero era necesario que fuese liberado de la esclavitud del pecado. Y para que fuese liberado de esa esclavitud era necesario que se pagara el precio por el pecado. Pero la gente en aquel tiempo no lo entendió. Como te decía hace unos minutos, desgraciadamente las personas de este tiempo muchas veces tampoco lo hemos entendido. No hemos entendido que todo lo que pasó Jesucristo fue por causa de nuestros pecados, los tuyos y los míos. No nada más los tuyos ni nada más los míos, los de todo el mundo. Y entonces en el versículo 4, Isaías 53:4 dice, vamos a leer desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo me atrevería a leerlo en presente. Ha sido despreciado y desechado entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos de él, escondimos nuestro rostro. Fue menospreciado por nosotros y no lo hemos estimado. No le hemos dado el valor correcto a su sacrificio y a su obra. Porque si se lo estuviéramos dando, dejaríamos de hacer muchísimas cosas que seguimos haciendo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice aquí que le tuvimos por azotado, por herido de Dios.
como si Dios se estuviese ensañando sobre Jesús. Como si el castigo que estuviera recibiendo fuera porque Dios dijo: azótenlo, golpéenlo, latiguenlo, crucifíquenlo. Pero dice aquí que todo ese castigo que Él recibió fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. O sea, no fue el látigo, no fueron las varas ni los puntapiés, no fueron los golpes, fue nuestro pecado lo que puso a Jesús en esas condiciones físicas. Cada vez que hacemos algo mal, acuérdate que eso que hiciste mal es un latigazo más en la espalda de Jesucristo. Porque lo que estás cometiendo o haciendo fue pagado con castigo sobre el cuerpo de Jesús. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él tuvo que abrir llagas o abrieron llagas en Él para que esas llagas fueran la entrada a nuestra sanidad. Por esas llagas tú y yo hemos recibido sanidad, no únicamente física, pero además del alma. Dice además en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando le vimos, nos escondimos, huimos de él, así como lo hacemos hoy también. Nos equivocamos y queremos escondernos de Dios. Queremos escondernos de Jesús. Huimos de Él. Y dice que Dios cargó sobre Él todo nuestro pecado. Espero que lo estés entendiendo porque quiero que esto quede bien grabado en tu mente y en tu corazón. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue azotado Jesucristo y por qué fue martirizado? Por nuestra rebelión. Un hombre justo, un hombre inocente, un hombre sin pecado, fue azotado y fue cortado de entre los vivos por nuestra rebelión. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él recibió el castigo sin nunca haber hecho maldad. Y nosotros que hemos venido toda nuestra vida haciendo maldad, no hemos recibido el castigo que merecemos, porque Él lo recibió por nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ciertamente Dios permitió que pasara todo esto porque era necesario que sucediera. Pero dice que le dio un lugar entre los justos. Un lugar sobre todos, un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué?
porque dice que Él derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, sí. Fue encarcelado, fue azotado, fue crucificado junto a dos pecadores, a dos ladrones. Fue colgado en ignominia, es decir, el castigo más cruel, más espantoso y más humillante fue sobre Él, como si hubiese cometido todos los pecados, porque ese era el castigo merecedor de todos los pecados del mundo. Si estás entendiendo esto, vas quizás a pensar, como muchos pensamos, ¿y si todo esto así era? ¿Por qué su pueblo no lo ayudó, no lo reconoció? Por la misma razón que tú y yo hoy le negamos. Porque Satanás ha entrado y ha desviado nuestra atención. Para que lo neguemos, para que le saquemos la vuelta y para que hagamos como que no vemos. Porque cuando estamos nosotros metidos en el pecado, nos parece deleitoso. Pero cuando despertamos en la cruda o en la resaca de ese pecado, nos damos cuenta de cómo nos equivocamos. Y si eres consciente, te vas a dar cuenta, como deberíamos hacerlo, de que todo lo que hicimos fue un latigazo sobre la espalda de Jesús. Yo contribuí con muchos latigazos a su castigo. Porque esos latigazos me tocaban a mí, me correspondían a mí. Sin embargo, cayeron sobre la persona de Jesucristo. Si yo entiendo esto, yo puedo entender por qué es necesario que yo voltee mi mirada y siga las enseñanzas de Jesucristo. Porque antes de pasar por el castigo, Él nos enseñó cómo se debe vivir, cómo es correcto vivir. Y después nos mostró, si no hacen lo que yo les digo, este es el castigo. Pero como ustedes no lo pueden pagar, yo voy a tomar su lugar. Por eso Jesús es llamado el Cordero de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, ese corderito que se sacrificaba en la Pascua era la ofrenda o el sacrificio por los pecados de cada una de las personas que llevaban su cordero para el sacrificio al templo. Ese corderito, yo me imagino que, bueno, si fuera de parte mía, tendría que estar gordo y grandote porque tenía que cubrir todo mi pecado. La sangre de ese cordero iba a cubrir mi pecado. Imagínate cuántos corderos, cuántos miles de corderos tenían que ser sacrificados por todo el pueblo. Pero el Cordero de Dios, el único Cordero perfecto, el Cordero proporcionado por Dios mismo, era uno solo, perfecto, sin pecado y capaz no solamente de cubrir el pecado del mundo, sino de quitarlo. Eso es lo que Jesús ha hecho en tu vida y en la mía. Y yo quisiera que en verdad lo entendieras. Quisiera que en verdad te hicieras consciente de esto y te des cuenta de qué ingratos y de qué, pues sí, ingratos es la palabra, hemos sido con Él. Cómo hemos menospreciado su obra y el sacrificio que Él hizo por nuestra comodidad y concupiscencia. Y tú dirás, ¿por qué Dios permitió todo esto? Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19,
Jesús fue presentado ante Pilato y Poncio Pilato, lo escuchó sus respuestas, escuchó lo que el pueblo decía y él decía, pues es que yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Pilatos estaba reconociendo que Jesús no había hecho nada como para que lo presentaran delante de él, para que lo azotaran. Y él les dice, yo no encuentro nada, no puedo hacerle nada. Y la gente le dice, crucifícalo. Pero Poncio Pilatos tuvo una idea extraordinaria, porque se acordó que en la Pascua era costumbre que el pueblo votara porque le dieran libertad a un reo. Y dijo, ya está, este hombre es inocente, yo no lo quiero castigar. Voy a poner a Jesús y a Barrabás, que era un ladrón, y voy a ponerlos a que escojan. Y él pensó, quizás van a escoger a Jesús, porque Barrabás, sí es alborotador, es un ladrón, es un delincuente, ni modo que lo escojan a él, van a escoger a Jesús. Porque Jesús antes le había dicho a Pilatos, yo he venido para esta hora, este es mi momento, para esto he sido yo enviado. Pilatos no lo entendía todavía, porque decía, pues, ¿enviado para qué? Pues para ese momento, para morir por todos nosotros. Pero para sorpresa de Pilato, la gente escogió a Barrabás. Y yo, si lo recuerdas, siempre lo menciono. El nombre de Barrabás en arameo es Bar-Abá y significa hijo del Padre. Fíjate bien, los dos se llamaban Yeshua, pero uno era Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, y el otro era Yeshua Bar-Abá. Siempre para el sacrificio se presentaban 2 corderos o 2 palomos, y uno era liberado y el otro era sacrificado. Se estaba haciendo exactamente lo mismo con Jesucristo. Se presentaron 2 corderos, pero el pueblo decidió liberar a uno. Y el Cordero de Dios, ese es el que debía ser sacrificado. Por eso la gente tuvo que escoger y escogieron liberar a Barrabás. Pero como te digo, Barrabás es Bar-Abá y significa hijo del Padre. Es decir, el Cordero de Dios fue sustituto del Hijo del Padre. Fue el sustituto tuyo y mío. Porque tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Y Jesucristo, el Cordero Perfecto, tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. A ti y a mí nos correspondía, pero Él tomó nuestro lugar como Cordero Perfecto, como el Cordero presentado por Dios para satisfacer su ira y su justicia. Porque este otro Cordero, Barrabás, o tú o yo, imposible que pudiésemos satisfacerla. Pero el Cordero Perfecto de Dios, ese sí pudo satisfacer la ira y la justicia de Dios. Por eso fue escogido para ser sacrificado, para ser inmolado. Dice enseguida, en el 19:9, dice que entonces Pilato mandó a azotar a Jesús y ya regresó con Jesús todo azotado, todo sangrante, todo herido, y ya les dijo, aquí está ya, yo ya no puedo hacer más porque este hombre es inocente, yo ya no puedo seguir castigándolo. Y le dicen, crucifícalo. Después dice, en el 19:9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú?
Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué leímos en Isaías? No abrió su boca. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, tú te sientes mal porque me vas a crucificar. Te sientes mal porque me mandaste a azotar. Pero mayor pecado tuvo el que me entregó a ti. Y si tú tienes autoridad sobre mí, es porque mi Padre lo permite. ¿Y por qué lo permite el Padre? Porque ese era el plan de Dios desde el principio de la creación. Así tenía que suceder. Por eso Dios permitió que Jesús pasara lo que tuvo que pasar. Dice entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como las horas sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Fíjense bien, Pilato les dice: ya estuvo. Pilato no entendía porque Pilato no conocía las profecías y no conocía la palabra de Dios. Pero Pilato decía: ya no puedo seguir castigándolo. Ya, hasta aquí, no más. Pero le dijeron: si lo sueltas, no eres amigo de César. ¿Y qué escogió Pilato? No soltarlo, porque prefirió ser amigo de César. ¿Por qué te estoy enfatizando esto? Porque como te dije desde el principio, hoy sucede lo mismo. Hoy sucede lo mismo. Tú y yo muchas veces escogemos seguir siendo amigos del mundo en vez de ser amigos de Jesús. Nos ponen a escoger y nos dicen: si no lo haces, ya no vas a ser amigo del mundo. No lo dicen de esa manera, pero eso es verdad. Si dejas de hacer eso, ya no te van a ver bien la gente. Van a decir: uy, qué santurrón te has vuelto. ¿Cómo que ya no tomas? Te lavaron el cerebro. Te empiezan a segregar, porque ¿sabes qué, mi hermano? Cuando tú y yo comenzamos a seguir a Jesucristo, el mundo nos va echando a la orilla. A mí me pasó, yo sé que a ti también. Tus amistades dejan de buscarte. Tu familia deja de procurarte. Los que se juntaban contigo ya no se juntan. Los que te gorreaban, pues ya no te pueden gorrear. Ya no eres su amigo. Dejas de ser amigo de ellos y del mundo por seguir a Jesucristo. Pero a veces pensamos que es mucho lo que estamos perdiendo o dejando de ganar por hacerlo. Y preferimos seguir siendo amigos del mundo. ¿Te das cuenta cómo
Cuando tú te pones a analizar la historia de Jesucristo, la historia de los últimos días de Jesús, invariablemente te puedes ver retratado en esa historia. Te puedes ver como el pueblo acusador, te puedes ver como el pueblo que lo recibe triunfante, te puedes ver como el pueblo que le da la espalda, que lo acusa y lo manda a la cruz. Te puedes ver mandándolo a la cruz y aún en la cruz Jesús orando por ti y pidiéndole al Padre, diciéndole: Padre, perdónalo, no saben lo que hace. Imagínate a Jesús crucificado viéndote a ti o a mí y diciendo: Padre, perdona a Oscar, Señor, no sabe lo que está haciendo, perdónalo, yo voy a pagar por él, pero él ni idea ni por aquí le pasa lo que está sucediendo, no sabe lo que hace. Yo sé que cuando hacemos las cosas mal y viene el cargo de conciencia, nos damos cuenta de lo que hicimos, pero en el momento muchas veces no lo sabemos. Y Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalo, Padre, no sabe lo que está haciendo. También por eso yo voy a pagar, yo estoy pagando. También por eso que Él ignora o no quiere ver, aún por eso estoy pagando. Y yo sé que hoy escogió ser amigo del mundo, pero que mañana va a volver sus ojos hacia mí y se va a volver mi amigo. Porque recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando dijo: ustedes serán mis amigos o son mis amigos cuando hagan lo que yo les digo. Ustedes van a ser mis amigos cuando sirvan como yo sirvo. Ustedes van a ser mis amigos cuando le laven los pies al más sucio y al más indigno. Y no estoy hablando de hacerlo físicamente o literalmente, porque, como decíamos hace un ratito, quizás la persona ni siquiera se deje que le toquen los pies. Pero lavar los pies es ayudarlo a limpiarse de todas las cosas que tocó y que arrastró en su paso por la vida, en su paso por el mundo. Eso es lavar los pies. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con la gente. Escucharlos, entenderlos, hablarles de Dios, hablarles de Jesús y lavar sus pies para que puedan estar limpios y puedan entrar a sentarse a la mesa junto con Jesucristo, así como tú y yo nos sentamos a la mesa con Él. Ya sabemos lo que sigue de esta historia. Jesús es llevado al Gólgota, es colgado en la cruz y muere, no sin haber pasado una larga agonía, no sin haber declarado antes de expirar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Cuando Jesús dijo todo está consumado, estaba diciendo todo está cumplido, todo está cubierto. Todas las faltas de todo mundo están pagadas. No ha quedado un solo pecado sin pagar. No ha quedado un solo hombre sin ser justificado. No ha quedado nada incompleto ni inconcluso. Todo se hizo a la perfección conforme a la voluntad del Padre. Y dice la palabra que cuando exclamó todo está consumado, exhaló el Espíritu y murió. Y allí lo vamos a dejar. Porque tú y yo sabemos lo que sucedió al tercer día.
Pero es importante que en estos días, sin espíritu religioso y sin pensamientos religiosos, seamos conscientes de lo que realmente sucedió en esta Semana Santa que conmemoramos. Cómo la obra de Jesucristo fue hecha de manera perfecta para que ni tú ni yo quedásemos fuera de esa obra de salvación y de redención. Eso es lo que tenemos que estar conscientes, eso es lo que tenemos que meditar y tenemos que dar gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz, por lo que sufrió por nosotros y por lo que costó que pagaran por nosotros. Porque este domingo próximo estaremos ahora sí celebrando una fiesta grandísima. Una fiesta que no tiene precedente ni tendrá jamás comparación con ninguna. Y estamos hablando de la fiesta de la resurrección del Señor. Porque ciertamente Jesús como hombre pagó, pero tú y yo sabemos que como Dios resucitó. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Por lo pronto, quédate con la tarea de leer completos los capítulos que leímos y de entender en qué consistió verdaderamente la obra redentora de Jesucristo. Y lo más importante, que entendamos que tú y yo estamos incluidos en esa obra de redención. Que no estamos ajenos ni estamos fuera de, estamos dentro, estamos incluidos, fuimos considerados porque tú y yo habíamos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser salvos y para ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a terminar este servicio cantando una alabanza para el Señor.